Después de ver esta nota, tenemos con nosotros al licenciado Julio Rivera Clavería para el análisis Odilí. Así es, Andri nos acompaña como cada tarde de martes y jueves para analizar ciertos temas, la captura de 6 miembros de esta estructura criminal dedicada al narcotráfico y cómo también hay personas que de alguna manera pues les benefician porque están en instituciones y no son todos, pero esto de alguna forma llega a afectar la transparencia de las entidades y es una parte del proceso de autodepuración. ¿Cómo está usted, licenciado Julio Rivera Clavería? Bienvenido. Muy buenas tardes, Odilí, buenas tardes, Andri, buenas tardes a todos los amigos de TN23. ¿Es cierto que hay rutas que tiene definidas ya el narcotráfico o van abriendo camino al pasar? No. ¿Cómo funciona? Múltiples rutas, tanto en el espacio aéreo, como en el terrestre, como en el marítimo. Existen muchas rutas que se utilizan normalmente y en otros casos pues van abriendo nuevas, pero eso es lo menos. Normalmente van utilizando y van cambiando dependiendo de la persecución policial en el ámbito internacional o en el ámbito nacional, que es lo que sucede normalmente en Guatemala. Algunas entran vía Pacífico, otras vía Atlántico, otras entran vía aérea, Petén, Retauleu, otras entran vía terrestre de Honduras para Guatemala, El Salvador para Guatemala, etcétera. Es decir, son muchas las rutas, Andri. Julio, debo decir, licenciado Julio Rivera Clavería, con todo respeto, me gustaría preguntarle a usted, que es muy analítico en este contexto, ¿cómo las autoridades podrían de alguna forma blindar las aduanas para tener expertajes necesarios y evitar que se den este tipo de situaciones en donde se beneficia a estructuras criminales en áreas tan vulnerables como la portuaria allá al sur del país? La realidad es que ese es un problema muy grave en el que están involucrados muchos empleados y trabajadores de diversas instituciones, tanto de las aduanas como de la propia portuaria, autoridades, en otros casos policiales, y que efectivamente pues colaboran y trabajan con el crimen organizado para permitir el ingreso de ilícitos, en este caso a través de furgones vía marítima, pero digamos que eso es uno de los lugares. Hay muchos otros puntos en los que efectivamente el trasiego también se da de manera constante y como muy bien lo planteó quien me antecedió en la palabra, es decir, estas investigaciones duran muchísimos años, ¿no? La gente cree que es una investigación de 2 meses o 1 mes. No, estas son investigaciones de 2, 4, 6, 8, 10 años para que efectivamente pueda llegar uno hasta a desbaratar una estructura y capturarlos absolutamente a todos. Licenciado Rivera Clavería, bien sabemos que cada vez que se penetró la muralla china fue por la puerta, no fue saltándose la muralla, sino que abrían la puerta y pasaban a cambio de un soborno. Eso ya se sabe. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque cada vez que vemos casos de estos habría que ver a la gente interna en algunas instituciones, como en este caso de la portuaria. ¿Cómo hacer para que la gente per se, de por sí, sea elegida de una manera diferente al proceso que hoy se utiliza para evitar que se corrompan con algún tipo de soborno del narcotráfico? Lo primero, creo yo, es pasar un tamiz muy fuerte de ingreso a todas estas instituciones que no se cumple y no se hace. En segundo lugar, fortalecer las oficinas de asuntos internos y de investigación para que efectivamente esta gente sepan que tienen detrás de ellos constantemente investigadores que están revisando todo, desde aspectos socioeconómicos, de cómo van mejorando su economía en lo personal, cuando ganas X cantidad de dinero y tienen carros último modelo, etcétera. En segundo lugar, la autorización para que todo mundo pase polígrafo, todo mundo debe de pasar polígrafo. Y en tercer lugar, pues también un control exhaustivo por parte del Ministerio Público y de la propia Contraloría General de Cuentas en todos esos lugares, porque de alguna manera es importantísimo para poder tener mayores controles.
Licenciado Rivera Clavería, ahora caen 6 miembros de esta estructura de narcotráfico, pero es algo que ya hemos visto, es una modalidad jerárquica que funciona también en las pandillas. De hecho, es apresado o es capturado el líder, pero vienen sus sucesores, y entonces la estructura sigue teniendo evidentemente una estructura muy fortalecida. Pues no. Se desbaratan, se desarticulan estas estructuras y empieza un nuevo proceso de construcción. Lo que sucede es que efectivamente la gente que queda es gente que conoce el know-how, es decir, el cómo se hace todo este trabajo criminal, y efectivamente pues vuelven nuevamente a las andadas y al rato usted ya tiene otra estructura operando. Por eso es que es tan importante la coordinación interinstitucional policial a nivel regional y especialmente con Estados Unidos, México y Colombia para poder darle seguimiento a estas estructuras, porque al final se logra dar con ellos y se logra ponerlos a disposición de los tribunales de justicia. Licenciado Rivera Clavería, muchas gracias por el análisis de esta tarde aquí en TN23. Gracias a usted también, estimado televidente, porque siempre está atento al análisis en cuestiones de seguridad.